Ahora bien, bueno, me parece interesante, así como para poder cerrar este eje, que de alguna manera no se cierra, sino que es como darle, bueno, como alguna síntesis a esta propuesta de autores que les dimos, propuesta de autores y autoras que le dimos como para pensar una definición o aproximarnos inicialmente a una definición de políticas públicas desde un enfoque de género y desde nuestro rol, digamos, específico, que es fundamentalmente con, digamos, con una mirada comunicacional. Bueno, y digo, obviamente retomando, y me parece que todo tiene como una vinculación. Me parece importante como pensar en esta caracterización que hace Maggiolo en relación a, bueno, cuál es la capacidad y en función de qué características se da una mayor capacidad de conformación como actor de una política pública, ¿no? Bueno, esto que habla de una capacidad de negociación, una capacidad para descifrar un contexto de estos actores, una capacidad de representación, una capacidad de movilización social y una capacidad de acción colectiva. Esto me parece importante y que incluso lo podemos ver con ejemplos concretos, pero pienso en esto, o sea, una capacidad de negociación tiene que ver pensando también en quiénes son los actores que pueden traccionar para pensar en el diseño y la conformación de una política pública. Entendamos que, y esto también, digamos, hay como mucha bibliografía, ¿no? Como para poder ir ver más cuestiones técnicas y seguro desde el derecho se pueda como ahondar en mayor profundidad, pero bueno, claramente una política pública puede ser el resultado, o digamos en muchas ocasiones es el resultado de una ley. Una ley puede ser una reforma, no necesariamente es una ley, pero puede ser un decreto también, digamos. Pensemos en este marco ¿no? de la pandemia, de la cuarentena, bueno, eh, todas o gran parte, digamos, de todas las medidas en donde pensamos que un Estado se hizo cargo, digamos, de hacerle frente a digamos, a esta pandemia y a entender una cuarentena que no podía ser sin una ayuda del Estado, digamos, sin un Estado que diga, bueno, vamos a estar aislados, vamos a parar el sistema económico, pero claramente vamos a tener que poner el Estado a disposición para que llegue a todos y todas y todes la ayuda, ¿no? Y bueno, y acá otra vez hay, digamos, un enfoque de género en donde se está pensando desde el ministerio, donde claramente ya hay, y como lo dije digamos, en los videos anteriores, hay un Estado que prioriza una política de género al pensar en la conformación de un ministerio. Bueno, ahí ya hay un actor clave que va a poder pensar en el marco de esta pandemia con un enfoque de género, ¿no? Una ayuda a las mujeres, una ayuda a los colectivos de la diversidad, una ayuda a los jóvenes, digamos que monotributistas, bueno, como un montón, infinidad de acciones que se dan en este marco, digamos, para la posibilidad de no suspender o de suspender, pero sin dejar más bien digamos, no digamos, el acuerdo que hicieron con los sindicatos de suspender, digamos, en un 75%, en bajar en un 25% los salarios, pero y suspender y no despedir digamos, al personal. Bueno, ahí obviamente también detrás de todas estas medidas hay familias, hay mujeres, hay hombres, hay diversidades, y me parece que es importante pensarlo en estos términos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el momento también, o sea, como en otros contextos, bueno, ¿quiénes son los que inciden? Yo pensaba en esto de la capacidad de acción colectiva, la capacidad de movilización social. Bueno, son como me parece que características importantes. La negociación tiene que ver con una cuestión de poder, una cuestión de peso y de concentración de fuerzas en relación a esa correlación. Bueno, cuanto más concentración, digamos, de poder, y hay que pensar obviamente el poder en términos relacionales, pero pienso en los sindicatos, ¿no? Pienso cuando se piensan políticas públicas en el orden de lo laboral, ¿no? De una política laboral, una política de trabajo, pienso digamos, en el lugar preponderante y trascendental que tiene la Argentina, y obviamente por una historia que tiene que ver con el movimiento obrero y el movimiento peronista en la Argentina. Bueno, sin dudas, los sindicatos son un actor clave, que podrían ser otros, ¿no? Pero bueno, cuando pienso en esa correlación de fuerzas, los sindicatos, bueno, determinados también sectores digamos, del sistema económico y sectores sociales, que sé yo, pienso por ejemplo, bueno, en determinados trabajadores de determinado sector, como pueden ser, digamos, el sector, digamos, el sector de la construcción, el sector docente, bueno, son como son actores que tienen como una fuerte capacidad de negociación al momento de pensar y ser también, digamos, conformar el diseño de una política pública.
Otro dato que me parece interesante es como, bueno, la capacidad de descifrar el contexto. Esto tiene que ver con el acceso a la información. Bueno, qué actores, que podrían ser actores de la política pública, tienen acceso a determinada información que maneja, digamos, el Estado, ¿no? Entonces, en función de esa información, obviamente tienen posibilidad de sentarse, digamos, con quienes toman decisiones para poder torcer, digamos, y para poder influenciar en el diseño de una política pública. Por otro lado, la representación, bueno, también digamos, vuelvo al tema de los sindicatos. Ahora pienso en sectores, por ejemplo, cómo ha ido creciendo el movimiento de mujeres, el movimiento de las diversidades. Pienso, por ejemplo, otra de estas capacidades que tiene que ver con la acción colectiva y la movilización social, y pienso en el Ni Una Menos. Bueno, esto ha ido tomando fuerza y ha ido creciendo estos movimientos en función de que fueron representando, digamos, cada vez a mayores sectores de la sociedad. Y obviamente me parece que la acción colectiva tiene que ver, me parece importante esto de pensar en tratar de, erradicar lo que tiene que ver con la agencia libre. Bueno, no es lo mismo el que por más que yo reivindique y me movilice por las mismas demandas que cualquier otra persona, siempre que yo que lo haga desde lo individual, voy a tener menos capacidad de incidencia que si lo hago desde la organización y desde la movilización colectiva. Entonces, justamente, la capacidad de acción colectiva tiene que ver con la posibilidad de tratar de juntar, y concentrar mayoría en términos de representación y en términos de acción colectiva y movilización social, y dejar, y tratar de poder desactivar, la acción individual, ¿no? Y justamente que esa acción individual se convierta en acción colectiva. Entonces, bueno, más allá de las características más específicas que bien detalla Maggiolo, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Pensaba, por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Bueno, son, de políticas públicas que tuvieron su fruto después de muchos años y después de una larga trayectoria, de lucha, de movimiento, de traccionar fuerzas, de ir también viendo cómo el Estado en sus distintos momentos históricos iba cambiando y transformándose también ideológicamente, y con eso también se iban transformando quienes ejecutan y quienes toman esas decisiones. Hay que tener en cuenta también que una política pública no cambia o no varía en función de un gobierno necesariamente. Es muy difícil que una política pública permanece a lo largo del tiempo, o sea, con variaciones o no, pero una política pública no necesariamente, cambia con un gobierno. Y lo mismo un proyecto de país, un proyecto de país, no necesariamente un proyecto de país cambia con quien, con quien sea el nombre de quienes ejecuten o quienes le toquen asumir la responsabilidad de gestionar el Estado. Muchas veces estos cambios van de la mano y muchas veces no. Muchas veces cambian quienes ejecutan o quienes les toca asumir esas responsabilidades, y con ello cambia el modelo de país, muchas veces no. Y también hay políticas públicas que, más allá de que puedan un gobierno, o sea, un responsable de administrador del Estado pueda estar en las antípodas de otro en relación a una política pública, muchas veces hay otros consensos, y otros llamamientos sociales que hacen que esa política pública prevalezca. Por ejemplo, no sé, una política pública como fue la asignación universal por hijo, es muy difícil que pueda, o sea, además, justamente en relación también a esto de la acción y de cómo se va gestando y cómo se va dando el diseño de esa política pública, cómo termina siendo una política social, también el modo de conformación muchas veces también es difícil ir para atrás con una política pública. Por ejemplo, bueno, lo que pasó con la ley de medios, que vino un gobierno y la desmanteló, pero bueno, porque ahí también faltó, me parece, que una capacidad política de visualizar determinadas condiciones que justamente impidieran que esto pueda suceder. Pero bueno, cuando se dan determinadas reglamentaciones que impiden que un gobierno pueda ir para atrás con determinada política pública. Bueno, ya vamos a ir viendo también en relación a las etapas y a las fases, que siempre, obviamente, como decíamos hace un rato, parten de un diagnóstico y de la identificación de una problemática, y en ese punto justamente estos actores de los que hablábamos y estas características son importantes, porque en función también de quién visualice y cómo yo visualice
como responsable, ¿no? Digo, a esos actores, también voy a reconocer o no esa demanda o esa problemática, en función de cuál sea mi enfoque también y de cómo yo nombre digamos, no, cómo el Estado nombre a esos actores, cómo nombra a esas instituciones, es que también voy a reconocer o no una problemática. Digo, puede haber para un gobierno que la problemática que tienen la comunidad travesti, la comunidad LGTB, la comunidad trans, pueda no ser un problema que hay que atender, y pensando siempre en esto de digamos, la desigualdad y la escasez de recursos, y de partir de la base de una escasez de recursos, es que, digamos, puede haber un gobierno que considere que los recursos tienen que ir digamos, reasignarse o digamos, utilizarse para otras demandas, para atender, por ejemplo, cuestiones de salud, para construir hospitales, y considere que no hay que atender a esta población. Por eso me parece importante pensar en las características de estos actores que tienen la posibilidad de incidir, obviamente, en función de la cantidad también y de digamos, la capacidad de representación que tengan de otros actores. Bueno, no sé si me parece si queda claro esto de pensar en, bueno, depende quiénes sean, qué enfoque, qué perspectiva, y por supuesto lo ideológico tiene mucho que ver en esto, y el proyecto de país también, en cuál sea, digamos, como demanda y como problemática atendible a los fines de poder dar respuesta a través de una política pública. Digo, para algunos la pobreza puede entenderse desde un lugar donde se atiende solamente con asistencia económica, y para otros la pobreza puede resolverse con políticas de trabajo, ¿no? Y en ese punto una política de trabajo puede tener o no un enfoque de género, donde, por ejemplo, se priorice que si uno va a pensar en políticas laborales, esté pensando solamente en dar puestos de trabajo y abrir puestos de trabajo vinculados a determinados oficios, en donde solamente se tenga en cuenta digamos, al sector masculino, ¿no? A los hombres. Y puede haber, digamos, otra política laboral, como por ejemplo fue Ellas Hacen, en donde se priorice que las mujeres puedan ser, digamos, pilares de familia, y que se pueda pensar en una fuente de trabajo para esas mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, tratando así como de hacer un repaso y tratar de hacer como una síntesis, me parece importante poder pensar en esto, así como, bueno, como cuestiones claves que puedan quedar, bueno, lo que implica una política pública, ¿no? De dónde surge una política pública, que tiene que ver con reconocer una demanda, una problemática, un Estado que entonces, a partir de sus recursos disponibles, piensa y diseña a partir de un diagnóstico y a partir de, digamos, de la evaluación de determinadas condiciones, piensa en unas acciones concretas y puntuales para resolver y asistir a esa problemática y a esa demanda, a partir obviamente de tener en cuenta distintos actores y distintas correlaciones de fuerzas en esos actores, y las distintas demandas y las distintas voces, ¿no? Entonces, en función de la asistencia a esa problemática, después va a haber, digamos, un periodo y un proceso de evaluación en proceso, pero también de impacto y de resultado de esa política pública. Y obviamente me parece que es importante también tener en cuenta entonces, bueno, que de acuerdo a quiénes y con qué enfoque se piense y se reconozca tanto a la problemática, pero también a quiénes son los actores que protagonizan esa problemática, quiénes son los actores que están afectados por esa problemática, si obviamente se reconoce como trascendente y relevante para atender desde el Estado o no. Entonces, en ese punto, me parece, y como para cerrar, que es fundamental pensar y fortalecer y priorizar desde la gestión y digamos, desde lo que es el diseño y la gestión de la política pública, tener un enfoque de género. Entendido el enfoque de género, no solamente pensando en las mujeres y en atender cuestiones, digamos, donde solamente se afecte la cuestión de las violencias, y las cuestiones de las violencias y digamos, y las violaciones a las integridades físicas, sino también de pensar en que hay como un montón de acciones que, o sea, pensar en términos de la victimización de las mujeres, sino que hay otro montón de cuestiones que hay que atender, que ya hemos visto en los ejemplos, en donde también implica pensar desde un enfoque de género. Bueno, espero que haya quedado como así un pantallazo, seguiremos trabajando, y bueno, ya ahí tendrán posibilidad de trabajar en el aula con las distintas actividades y los distintos foros, para ir como
saldando dudas, preguntas, consultas y bueno, tratamos, o por lo menos mi intento de poder hacer una síntesis entendiendo que no el recurso es como difícil de ser estratégico y digamos de no ser monótono con un video, pero bueno, hacemos todo como el esfuerzo de acomodarnos a estas condiciones y bueno, por otro lado también iremos compartiendo algunos materiales que quizás no son obligatorios o no son puntualmente para trabajar o retomar en los foros, pero me parece importante, ¿no? Nosotros tenemos como, bueno, mucha llegada a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades de la provincia de Buenos Aires y bueno, tenemos un seguimiento bastante cercano a todo lo que viene trabajando desde la Subsecretaría de Políticas contra la violencia por razones de género, bueno, incluso bueno, todo lo que la política que viene llevando a cabo la ministra Estela Díaz, entonces quizás vamos a compartirle algunos materiales que pueden ejemplificar y ser gráficos de lo que es una política pública desde este enfoque. Nos vemos en la próxima.